Fernando, buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, deseándoles el mejor inicio de la semana. Existe un importante pedido de la ciudadanía para que el Consejo de Participación Ciudadana sea eliminado. Así de simple, que sea eliminado. Ha demostrado que no tiene una razón democrática. En la práctica estatizó la participación ciudadana. Y más allá de la conformación o quiénes son sus integrantes, es claro que su accionar ha defraudado a la ciudadanía. Sea que sus integrantes hayan sido designados a dedo en la época del correísmo, ya sea que han sido nominados por un presidente de la República y designados por el Congreso, como en el caso del transitorio, que en líneas generales, más allá de ciertos errores, creo que cumplieron una gran labor en el proceso de reinstitucionalización. Ya sea que fueron elegidos por el pueblo, como en las elecciones de marzo de este año, el tema es de fondo, su naturaleza es antidemocrática. ¿Cuál es esa vía que un grupo importante de ciudadanos han previsto? Que a través de una reforma parcial, artículo 442 de la Constitución, se procede a eliminarlo. Y el organismo que tiene la responsabilidad de dictaminar la vía, que es la Corte Constitucional, ha decidido que la vía es que esa iniciativa ciudadana, cogiendo el 1% del padrón, 132.000 firmas, una vez verificadas, ese trámite sea conocido, aprobado por la Asamblea Nacional en 2 debates y aprobado por 2/3 partes, es decir, 91 legisladores. Y el fruto de esa aprobación legislativa de reforma parcial para eliminar el Consejo de Participación se ha sometido a ratificación del pueblo a través de un referéndum, que es el término jurídico, o una consulta popular, que es el término político. Es de lo más puro de los procedimientos de reforma a la Constitución, porque no altera el carácter constitutivo del Estado y no supone restricción de derechos. Eso está planteado. Los colectivos ciudadanos que usted ha mencionado, Fernando, tienen 6 meses para retomar la firma. No tengo la menor duda que lo harán en el menor tiempo posible. Desde hace algún tiempo y mucho antes de que existe el dictamen de la Corte Constitucional, varios grupos de legisladores habían previsto presentar una enmienda constitucional, es decir, de menor jerarquía, que no involucra una reforma, para limitar la función del Consejo, no para eliminarlo, sino para limitar, quitarle la facultad de designación de autoridades de control del Estado y que éstas regresen, como en cualquier parte del mundo, al Parlamento ecuatoriano. Ese trámite de enmienda no pasa por consulta popular, pero como digo, tiene una jerarquía inferior y eso se tramita a través de 2 debates con 1 año de diferencia. Esas son las 2 vías. Yo creo que no se excluyen entre sí. Jurídicamente hablando, no se excluyen entre sí y las 2 tienen una convergencia. Significa que las cosas no pueden quedar como está. No pueden quedar en el status quo de permitir que el Consejo de Participación, tal y como está, insisto, más allá de quienes sean sus miembros, esté como esté. Como una línea general complementaria, Fernando, yo le digo algo. Siempre he sido proclive a que el pueblo se manifieste. Jamás podré rechazar una iniciativa ciudadana que termine en una ratificación popular. Porque en todo proceso democrático, el pueblo debe ser actor y no espectador de los procesos de cambio. A lo largo de todo este tiempo ha sido consistente y sindérico. Usted siempre ha ratificado y ha explicado que lo más importante es que el pueblo tome estas decisiones. Pero como daría la impresión que por ganar tiempo a través de la enmienda se podría lograr el mecanismo de que ya no sigan designando dentro del Consejo de Participación Ciudadana, limitando esas funciones a las autoridades estas importantes del país. Quizá es por eso que han tomado la iniciativa dentro de la Asamblea, porque por su parte pues el presidente de la Asamblea, el señor Litardo, él dice pues que no quiere que desaparezca, él habla siempre de limitar funciones. Las 2 propuestas coinciden en aquello, que sea un órgano legislativo, como sucede en casi todas partes del mundo, inclusive en Venezuela, donde se inventaron este tema del Consejo de Participación. Aquí lo copiaron y lo copiaron mal encima. Siempre serán los órganos legislativos, los parlamentos, quienes tomen esas decisiones. Insisto, creo yo que la diferencia en su momento nació de que
no había una certeza de cuál iba a ser la vía de una reforma parcial. Recuerde usted, Fernando, que hasta hace unos meses, cada vez que se hablaba de la posibilidad de que se elimine el Consejo de Participación, que insisto, es lo más puro, sería lo más genuino, lo más dable, muchos abogados, no digo políticos, porque digo abogados, pensaban que se hacía a través de la convocatoria de una asamblea constituyente. Y en eso, salvo un grupo político, nadie estaba de acuerdo, porque eso significaría, en los actuales momentos, caos, significaría incertidumbre, que es lo que menos necesita. Usted sabe que la el gente Ecuador. vota si está de acuerdo o no por el presidente de la República del momento. Que adicionalmente, eso es para la constituyente, pero que vale para cualquier consulta popular, porque yo también le puedo hacer una reflexión. Si ya vamos a ir a una consulta popular siguiendo los procedimientos debidamente establecidos para el tema de la eliminación del Consejo de Participación, yo también me hago la justa reflexión de decir, pero también ¿por qué no vamos para hablar de la seguridad social, de temas de seguridad ciudadana, de temas de carácter de política económica, entre otros? Claro, ahí viene la consecuencia de lo que usted dice, que más allá de ser un concepto, un argumento, es un tema de estrategia electoral. Claro, uno en una consulta, el deber ser fuera que uno se pronuncie acerca de las inquietudes. Del contenido. Pero termina siendo, en algunos casos, en la mayoría, no siempre, pero hay una generalidad, termina siendo una encuesta de popularidad sobre el gobierno de turno. Si no, pregunte la historia, y usted era un periodista, o es un periodista de fuste, pero se acuerda de ese momento, cuando Febres Cordero perdió la consulta